político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de jueves 4 de marzo del año 2021. Es un verdadero privilegio llegar a todos ustedes con lo último en información. Yo saludo con mucho gusto a quienes ya están conectándose con este espacio y le adelanto que estamos por enlazarnos con nuestro invitado de este día. Vamos a estar platicando con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, sobre un tema que ha generado muchísima inquietud, no de ahora, pero particularmente en época de pandemia ha sido todo un tema de preocupación, que es el de las pensiones. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Cuál es el estatus de este tema? Justo en un momento en que en este país se ha levantado una ola de indignación de trabajadores, de burócratas federales, de maestros, por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fijar en UMAS, es la nueva unidad de medida, que se ha decidido validar, pues, para la aplicación de las pensiones, en lugar de esta unidad de medida tradicional, que es salarios mínimos. ¿Cuántos salarios mínimos? ¿A cuántos salarios mínimos ascienden las pensiones de estos trabajadores y a cuántos ascenderán ahora con este referente de la unidad de medida, las sumas que tienen un valor distinto según el reclamo de este sector de los trabajadores, que por cierto ayer se manifestaron aquí en el caso de Baja California, pero lo han estado haciendo a nivel nacional en casi todos los estados del país, en una protesta encabezada por el CENTE, por ejemplo, ¿no? Las UMAS, las dichosas UMAS. Bueno, de esto pretendemos platicar con el invitado, así que estamos esperando que aparezca por aquí para darle la bienvenida y charlar con él. Es un tema amplísimo, porque además sucede... A ver, silencio. Estoy queriendo asegurarme de que vamos a charlar con nuestro invitado sin complicación.
Yo saludo con mucho gusto a John Espinosa, que nos acompaña esta mañana ya. Buen día, bienvenido. Antonio Carpio, buen día desde Pórticos de El Lago. Qué diferente, ¿eh? Panorama hoy, soleado, bonito, hasta los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Bueno, pero está agradable, cálida la mañana, no hay agua, habrá tentativamente posibilidades de lluvias, pero un porcentaje mucho más reducido que el día de ayer, un 30% más o menos, según los pronósticos. Así es que, buen día, Toño Carpio, mi vecino. Leti Flores, bienvenida, Leti Flores. Rolando Junior Guerra Furia, ay caramba. Buenos días a todos. Guerra Furia. Armando Fidel Ramos Hernández, buenos días, bienvenido. Héctor García, de igual manera, bienvenidos, saludos. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, disfrutando el solecito, ya vi. Excelentemente, además, por cierto. Y Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, por cierto, debe estar muy familiarizado con este tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fijar en UMAS el monto de las pensiones, porque él ha venido representando liderazgos magisteriales, trabajadores del magisterio. Entonces, Armando Fidel dice, buenos días, los seguidores de la síndico están muy molestos por la nota de su licencia para competir. Ah, qué pena. Pero están molestos por el hecho de que ella pida licencia para competir o porque se publicó. Pues no creo que pueda ser por la nota en sí, suponemos, ¿no? La nota solo difunde algo que no promovimos nosotros, lo promovió ella. Por supuesto, está en su derecho de pedirla, sin duda, está en su derecho de pedir licencia, ¿verdad? Ah, porque se publicó. Hombre, ay, qué penita. Pues es noticia, se publica. Pues es así de simple, pero bueno. Sí, puedo entender eso, mi estimado Armando. Hay gente que puede suponer o sentir que le estamos haciendo una campaña en contra. Pero lo mismo publicamos de otros personajes. Yo quiero decirles, por ejemplo, que esta mañana ya oficialmente la secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, Alma Arellano, ha informado que se va también, que pide licencia, se separa del cargo. Bueno, no pide licencia y está ocupando un cargo por designación, no por elección. Va sobre una candidatura y bueno, pues están abandonando la administración municipal estatal muchísimos aspirantes a cargos de elección popular, gente que quiere ser regidor, diputado federal, diputado local y que, bueno, presidentes municipales. Y esta mañana, hace cosa de 20 minutos, porque todavía está la transmisión del gobernador Jaime Bonilla Valdés, me parece, está ya en los últimos momentos de transmisión. Bueno, hace algunos momentos ella presentó su reporte regular, ahí la tiene usted, y ahí confirmó que efectivamente deja el cargo para irse a buscar una candidatura, como lo están haciendo los demás. Entonces, se está quedando solo el gobernador. Bueno, estoy exagerando, por supuesto, el gobernador Jaime Bonilla Valdés ya estará aprobando, incluso apurando a más de uno a que ya, ¿no? O sea, vayan dejando el cargo para ir a atender a su proyecto personal de orden político electoral, así que me abundarán entre hoy y mañana los casos, las renuncias, porque los tiempos ya están encima. Sábado,
Este sábado es una fecha límite para registrarse. Seguramente por eso también es que la síndico procuradora Melia Espinosa Ochoa, que es síndica procuradora en Tijuana, presentará hoy en sesión de cabildo su solicitud de licencia. Ella sí tiene que pedir licencia porque ocupa un cargo de elección popular. A diferencia de ella, Alma Arellano debe renunciar porque es un cargo administrativo y por designación para perseguir su proyecto político, ¿no? Melba Cortés, bienvenida. Roberto Ávila Ramos, bienvenido. Saludos. Es una vergüenza, dejan todo a medias y sin resultados. Pues es algo que no entienden, mi estimado Armando. Esta es una razón por la que todavía existe un malestar ciudadano hacia esta figura popular que habla de quienes chapulinean, de quienes no terminan todavía el encargo. Ajá. Y ya van por otro, ¿no? Y es el caso de la síndico procuradora. No es la única persona, hay que decirlo, que conste no es campaña, pero en el tema específico del chapulineo, pues aplica a quienes ocupan un cargo de elección popular, es decir, llegaron a la posición que ostentan por virtud del voto, por virtud de la voluntad ciudadana, y no terminan la gestión para la que fueron electos, cuando ya se están yendo a buscar otra. Sería el caso de la alcaldesa Carla Ruiz McFarland, por ejemplo. Si dejara el cargo sería muy más notorio en el caso de ella, porque si ella buscase una posición de elección popular, pediría distinta, por ejemplo, a la reelección, dejaría la presidencia municipal. Y esto es muy notorio, o tiene una agravante, tendría una agravante más, porque la señora apenas acaba de asumir el cargo, ella es alcaldesa suplente, y tendrá que, ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas en el cargo, y dejarlo para ir a buscar otro, pues francamente sería muy mal visto. Para fortuna suya, la ley les permite, le recuerdo la ley Gandaya, que es esta que se aprobó en el Congreso del Estado, así le llaman, es una ley, bueno, así le llaman los críticos, es una reforma que permite que los funcionarios de elección popular puedan hacer campañas sin dejar su cargo público, porque van a repetir, se trata en el caso de un proyecto de reelección, no estarían obligados a dejar el cargo, aunque el gobernador Jaime Bonilla Valdés, que es el jefe político de todos ellos, había dicho que lo adecuado, lo preferente sería que renunciaran, que dejaran el encargo, para evitar la sospecha, pues, la queja, en el sentido de que hacer campaña mientras se mantienen en el cargo genera una tentación de usar los recursos públicos para promoverse en campaña. Y eso era lo que se trataba de evitar, ¿no? A ver. Nos están diciendo que hay algún problema con el señor Leñero. A ver. Pero creo que vamos a platicar con Ivonne Vargas, que es asociada del Centro de Estudios del Empleo Formal. Es un enlace hasta la Ciudad de México. Sí, parece que don Armando Leñero, que es el presidente del Centro de Estudios
del empleo formal tiene algún problema, alguna complicación técnica para conectarse, pero bueno, vamos a estar atentos a que aparezca por aquí Ivonne Vargas, entonces, porque es importante compartirle esta información. Blanca Lilia Gándara, bienvenida, qué gusto, saludos. Roberto Ávila Ramos, es la temporada de chapulineo de los servidores públicos como si hubiesen hecho un desempeño maravilloso. ¿Tendrán vergüenza? Dice Roberto Ávila Ramos. Juan José Hernández, bienvenido, saludos. Rosa Watts, qué gusto, bienvenida. Fíjese que hay algún par de novedades en lo que se conecta nuestra invitada. Hay algún par de novedades. Resulta que doña Rosario Robles acepta declararse culpable, pero pues está negociando. Ella propone 6 años de cárcel solamente, y ya tiene uno, y 5,000 pesos de multa por el asunto de la estafa maestra. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social aceptó declararse culpable de ejercicio indebido del servicio público a cambio de cumplir solo 6 años de prisión y no pagar la reparación del daño que se le exige por la estafa maestra. Efectivamente, los abogados defensores de Rosario Robles presentaron por escrito a la Fiscalía General de la República una propuesta para que se le permita acceder a un procedimiento abreviado, con lo que descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad. Es esta figura creada también para obtener un beneficio. Yo te doy algo y tú me das algo a cambio, ¿no? En su acusación formal, la Fiscalía General de la República solicitó además del pago de la reparación del daño por el monto del total de la estafa maestra, que es de 5,500 millones de pesos, 5,500 millones de pesos, 21 años de prisión para ella. Se le acusa de 2 cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado, porque el delito se cometió cuando ella era servidora pública. En lugar de 21 años de prisión, preferiría pagar esa cantidad, 5,377 pesos, 30 unidades de medida y actualización, es decir, 30 o más, que sería el caso, ¿verdad? Muy bien. Barata. La quiere barata doña Rosario Robles. Robles afirma que no procede la reparación del daño reclamado debido a que ella no se le acusa directamente de cometer desvío de recursos o peculado, sino de una conducta de omisión, y en consecuencia rechazó pagar la reparación del daño, que es esta que le acabo de comentar, y no es poca cosa, ¿no? 5,500 millones de pesos. Y solamente 6 de los 21 años de prisión que se estaría ganando. Rosario Robles dijo que la Fiscalía General de la República jamás la buscó como previamente le ordenó el juez, y que en todo su proceso se le ha obstaculizado cambiar la medida de prisión preventiva y ahora acceder a un criterio de oportunidad o a un procedimiento abreviado. Nadie me visitó en el penal de Santa Marta, Catitla. Nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles, una propuesta. Me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no solo por los casos que son públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada a un hospital sin pisar la cárcel, y quien está en esta misma causa conmigo y que no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio el criterio de oportunidad. Me han obstaculizado en otro momento el poder cambiar mi medida cautelar, el poder acceder a un criterio, como si han accedido otras partes en este mismo caso. Es lo que dijo Rosario Robles. Está muy molestita y reclama atención. Rogelio Alejandro Guadiño Valenzuela dice: resolvió en base a una contradicción de tesis entre 2 tribunales colegiados.
La ley establece que se cotiza y se paga en base a salarios mínimos. Sin embargo, el ISSSTE, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, empezó a pagar en base a la UMA. La misma jurisprudencia resolvió después de cientos de casos a favor de los trabajadores y con posterioridad y seguramente con mano negra, otro tribunal colegiado de otra jurisdicción judicial, después de 5 casos, resolvió en contra de los trabajadores y y se cortó allí el texto de la intervención de Rogelio Alejandro Gudiño. Es el tema que le comentaba al inicio, pues, la controversia por el asunto de las sumas. La unidad de medida, la nueva forma de aplicar como referente para muchos trámites, muchas acciones, ¿no? Ya se había quedado como una tradición el utilizar el salario mínimo como referente. De ahí que con frecuencia escuchábamos que una sanción X se fijaba en tantas veces salario mínimo. Un servicio de gobierno, la emisión de un documento, cantidad de procesos y de bienes y servicios eran tasados en veces salarios mínimos, tantas veces salarios mínimos, tomando como referencia el salario mínimo. El problema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra, su decisión es inapelable y esto plantea un problema serio. Hay, de todas maneras, yo quiero decir, toda una lucha que se está dando para lograr por otras vías, ya que es imposible que se revierta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se busque modificar algunos mecanismos para equilibrar las cosas y que los trabajadores finalmente no sean afectados por esta resolución. Gracias por el dato, Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela. Vamos a ver. Bueno, le quiero compartir otro dato interesante que convendrá que usted ponga o tome nota, usted que es usuario de Facebook. Fíjese que los dueños de Facebook encontraron un mecanismo para silenciar la propaganda electoral que se avecina. Va a ser una avalancha enorme, intensa. Ya comenzó, de hecho, de alguna manera ya comenzó. Pero verá usted, hoy Facebook va a dotar a los usuarios de una herramienta que le permitirá reducir el número de anuncios sobre temas electorales en el área de la configuración. Estará activando la opción específica sobre anuncios electorales y políticos, ¿no? Facebook lanzó hace cuando mucho un par de días un control especial para México que va a permitir reducir la cantidad de anuncios sobre temas electorales y políticos en sus plataformas, y esto también se podrá activar en las cuentas de Instagram. Usted se va a su cuenta, busca la configuración de privacidad, después hace un clic, ingresa donde dice configuración, y cuando se abran las opciones debe usted buscar la que diga anuncios. Debajo viene la opción preferencia de anuncios y después en la otra opción que se llama temas de anuncios. Elige a continuación la opción ver menos dentro de la categoría de elecciones y política. Y otra opción pues es habilitar el control directamente en las opciones de configuración que aparecen en ese tipo de anuncios en el momento que aparecen. Ese es un mecanismo de control que Facebook está activando específicamente para México, sabiendo que nos espera una avalancha
de anuncios de propaganda política para que se relaje. Ok. Oiga, usted ya tiene una posición respecto al uso, a la aprobación del uso legalmente admitido de la marihuana para uso lúdico. Bueno, este tema entonces le interesa. Este lunes que viene se votará en comisiones el proyecto y en el pleno al día siguiente se prevé legalizar el uso lúdico de la marihuana y despenalizar la posesión de hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal. Aprobado esto, usted podrá traer consigo hasta 28 gramos, 27 gramos, pues, ¿no? De marihuana. Y si está dentro de ese rango, técnicamente usted no debería tener complicación legal por traer consigo esa cantidad, ¿no? 28 gramos, hasta 28 gramos para consumo personal. Y el cultivo en casa habitación. Puede usted tener hasta 6 plantas en su casita para ir generando la marihuana para su propio consumo. Puede tener hasta 8 plantas, según esta propuesta, según el proyecto de dictamen. Podrá tener hasta 8 plantitas en su casa si en ella vive más de un consumidor. Sin embargo, le aclaro, el proyecto legislativo impone una sanción de entre 5 y 15 años de cárcel a quien sin autorización produzca, transporte, trafique, comercie o suministre cannabis, aún gratuitamente, cuando la cantidad sea superior a 5 kilos 600 gramos. Con múltiples cambios, el proyecto aprobado por el Senado de la República, el dictamen de 461 páginas, prevé llevar al Pleno el martes próximo. Este proyecto descarta la creación del Instituto Mexicano de Cannabis como órgano regulador y otorga a la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, la facultad de ejercer la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo. Por nombres no paramos. Y no solo la cadena productiva, sino su consumo, además de autorizar las licencias de producción, distribución, comercialización y venta final de la marihuana. La legisladora por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que las comisiones dictaminadoras no darán espacio a una discusión seria de las modificaciones a la minuta del Senado de la República. Dijo esta legisladora de Movimiento Ciudadano, se plantea que el proyecto de dictamen sobre cannabis se apruebe en comisiones el lunes y el martes llevarla a pleno sin analizar las modificaciones introducidas a la minuta que vienen fundamentalmente de la Secretaría de Gobernación. Es lo que está alertando en redes sociales la Secretaría de la Comisión de Salud. Ella es secretaria de esa comisión, así que ha hecho un llamado de atención sobre esto, está en desacuerdo. A ver, vamos a ver. A ver, no está logrando la conexión. Bueno, mire, le comparto esta información que es de carácter local. Seguramente usted conoce a esta persona que le voy a mostrar. Está postrado en cama por razones de COVID. Oh, bueno. Ya tenemos a Ivonne Vargas ahí, efectivamente ya aparece, vamos a platicar con ella. Jaime Martínez Veloz,
que hasta hace unos días era la propuesta más definitiva del Partido de la Revolución Democrática para la presidencia municipal de Tijuana, en el proyecto de coalición con el PAN y el PRI, está recibiendo tratamiento por COVID y está denunciando que que fueron a clausurar la clínica donde recibía atención. Ella, esta clínica aparentemente sería clausurada y Jaime Martínez Veloz denuncia que esto es un acto de persecución en su contra. Ivonne Vargas se me desapareció. A ver, ahí está Ivonne Vargas. No se me esconda, Ivonne, ¿no? Le vamos a abrir la puerta para que nos acompañe. Ivonne Vargas, bienvenida, qué gusto saludarla. Enrique, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Excelente día. Muy bien, Ivonne, gracias. Bueno, después de tanta complicación técnica, ¿y no? Hombre, y a casi un año de confinamiento y estamos con desafíos en la conexión, ¿qué tal? No, caray, no cabe duda que es todo un área de oportunidad a resolver en este país debido al contexto pandémico. Pero bueno, Totalmente. bienvenida finalmente, Ivonne. Te agradezco este espacio y que nos permitas, pues bueno, comentar sobre, tienes mucha información, pero el tema de pensiones, por ahí está como algo latente. Por supuesto, tenemos mucha demanda de parte del auditorio de este espacio y de la Agencia Fronteriza de Noticias, en el sentido de que quieren saber qué va a pasar con el tema de las pensiones, que es un tema muy complejo, añejo, tiene muchas aristas, pero todavía en ese entorno habría que agregarle las complicaciones que han derivado de esto que hoy estamos viviendo, que es la condición de pandemia y la incertidumbre económica que han estado viviendo muchos mexicanos y gente que dice, oigan, pues por lo pronto venga el dinerito de las pensiones o de las afores o oriéntenme, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro que el tema de las pensiones es mucho más desafiante, no solo en México, sino en el mundo entero, ¿no? Así es, exactamente, Enrique. Fíjate que para entrar en materia, con este tema de las pensiones, tú mencionaste muy bien las diversas aristas que hay, porque por una parte, ante el desempleo, ante la negociación de salario, ante mucho cambio que se está dando dentro del mercado de trabajo, una de las alternativas o entre las alternativas que ha considerado la población es tomar posiblemente ese dinero que tiene en ahorro para poder sobrellevar un momento complicado hasta que venga un nuevo puesto o haya una recuperación. Eso es un escenario. El otro, que es un escenario, digamos, con desafíos desde hace varios años, es cómo se encuentra ese sistema en México. Anualmente se hace una revisión de cómo están en términos de desafíos estos diversos países en América Latina. Y fíjate que en el estudio que se realizó este año, México ocupa uno de las posiciones como el mercado más desafiante en términos de pensiones, por una cuestión o por dos cuestiones de manera fundamental. Lo primero tiene que ver con la cultura propiamente de la jubilación, es decir, tenemos por bono a millones de mexicanos que van a entrar en ese periodo y que con la cantidad que se pueden retirar, que hoy pueden recibir, pues equivale, si acaso, al 30% del salario que tienen. Y esto nos habla de una problemática en términos de, por ejemplo, cómo se da el ahorro independiente a lo que se queda establecido, a lo que retira el patrón, y entonces puede hacer dar ese dinero. Lo segundo es cómo hacemos esta cuestión de ahorro. Y entonces, en este índice del que estamos hablando, México sale con un país desafiante por ese sentido y por otro punto importante, que es la reforma que se dio a conocer
de manera reciente, tiene algunos meses estos, y que habla de un incremento en la cuota obrero patronal para el empleador, pasando del 5.5% al 13.87%. Eso le mete desafíos a las organizaciones de alguna manera, las pone en una condición de olla express, pero si eso además lo combinamos con una falta o una imposibilidad de ahorrar por malos salarios, porque no hay esta posibilidad de dar de entrada protección social a los trabajadores, más del 70% de la población en México sin esa protección. Entonces, cuando llegamos a estos números, a esta situación de olla express, como la conocemos, pues la pregunta es, ¿cómo se puede salir adelante y cómo se puede ayudar a que los mexicanos puedan llegar con una situación de jubilación diferente? Nos vamos a encontrar en este reto de mucha gente jubilándose, así como en su momento nos hemos encontrado con un bono demográfico de jóvenes que no tienen posibilidad de contratarse o que están cayendo en un gran porcentaje en la informalidad, pues lo mismo pasa cuando estas personas se quieren retirar. Así que ahí tú mencionabas algo al inicio de esta transmisión que me llamó mucho la atención, retos de conectividad. Hay muchos retos en cuanto a cómo desde la empresa podemos ayudar a los trabajadores con campañas, con talleres, con cursos, con información que les pueda ayudar a ellos para entender cómo se puede hacer para, dentro del salario que tenemos, separar un poquito y aumentar esa parte de ahorro por parte del trabajador, o cómo la empresa puede hacerle también para, de alguna manera, pues contribuir en ese retiro. Porque lo que estamos viendo es que se retira la gente con muy poquito dinero. El patrón, de alguna manera, como yo lo mencionaba, se siente poco apoyado o poco estimulado porque tiene que dar un poco más en esta cuota. Y aquí lo que pasa es que la persona se queda con un salario que muchas veces, o en una gran cantidad de veces, pues si se enfrenta a una contingencia como COVID en este momento y tiene que hacer pagos adicionales y tiene que hacer cosas, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, hay un reto importante, lo dicen organizaciones de capital humano, nosotros lo hemos analizado desde el mismo CEF, en cómo estamos comunicando estos temas, en la manera en que estamos ayudando a los trabajadores. Insisto que algo que nos queda también como materia pendiente es salario con oportunidades para que entonces se pueda generar ese ahorro. Pero el salario tampoco ha despegado, el salario tampoco ha tenido una oportunidad de ser mayor como que para dar la condición a que la gente ahorre más dinero. Entonces estamos en un círculo vicioso, de alguna manera. Y en ese círculo, la gente tratando de salir adelante, pues para tener una vida de retiro lo más digna que pudiera ser, si lo podemos llamar de alguna manera. ¿Tienen alguna estimación, supongo, de el porcentaje de la cantidad de mexicanos que estarían, por ejemplo, jubilándose este año y lo estarían haciendo en estas condiciones de desventaja con un porcentaje tan bajísimo? Fíjate, Enrique, que es la cifra, digamos, actualizada en 2021, no es algo que la tenemos referida. A veces es un poco difícil llevar ese conteo por el tema de cómo están dados o no están dados de alta los trabajadores. Lo que sí tenemos en documentación y en una previsión que hemos estado analizando es qué pasa cuando estas empresas tienen esta nueva disposición. Claro, esta nueva disposición del incremento en las cuotas obreras patronales no es algo que suceda inmediato, no es algo en un mes. Las propias autoridades han hablado de un periodo de transición en donde se va haciendo este ajuste por parte de las empresas, pero lo que sí vemos es que este tipo de medidas que toca el punto de pensiones, aunado a otro tipo de medidas que de las cuales está hablando el gobierno, el mismo tema de la subcontratación, este tipo de cosas, generan ese sentirse poco estimulado, y poco más del 50% de las organizaciones que hoy en México dan prestaciones formales de este tipo aseguran, estamos hablando casi de un 64% de organizaciones que se quieren ir a la informalidad.
Y cuando te vas a la informalidad, los trabajadores pierden esa posibilidad, pierden pues estas prestaciones sociales que son tan importantes. Entonces, aunque no tenemos medido, el punto es, ¿cómo va a estar esta condición? Si de lo que se trata es de que haya un estímulo al ahorro, una posibilidad de mejora en los salarios, esto, pues la propia empresa dice, pues, bueno, yo de entrada con este tipo de leyes que no consideran adecuadamente lo que nosotros tenemos que vivir fiscalmente, la respuesta que me queda es irme hacia la informalidad y bueno, perderán las personas, pero pues yo como empresa no puedo continuar dando el apoyo necesario, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de que muchas veces, fíjate, hay algo que menciona, que es un punto al que nosotros le hemos dado seguimiento, hay algo que se ha mencionado desde la Organización Internacional de Trabajo, desde otros organismos, ¿no? Encargados de observar el tema de pensiones. Se dice que para llevar un sistema sano, estable, es una fórmula de 3. Lo primero es considerar cómo está el sistema de protección social actualmente en el país y conocemos los desafíos que esto tiene. Lo segundo es esta parte que hablamos sobre fomentar una cultura de ahorro, que es algo en lo que se ha venido trabajando de alguna manera, pero falta un mayor impulso. Y lo tercero es tener políticas públicas que se enfoquen en el tema de cómo ir respondiendo a esos bonos demográficos, a esos cambios. Sabemos que en México lo que pasa es que, y no diría quizá que es solo un tema privativo de México, pero sí lo que sucede es que nuestras políticas son a un corte de sexenio. Y entonces no tenemos de repente medido si un bono va a entrar en tal momento a esto, porque lo que yo hice durante esos 6 años, borrón y cuenta nueva y a lo que sigue. Claro. El problema es mucho más de fondo. E insisto que los perjudicados en este momento pues, son los trabajadores que de alguna manera, bajo esa línea, te digo, bueno, 30% de un salario que ya puede ser un salario precarizado, como es lo que estamos viviendo, pues cuál sería la expectativa para términos de manutención, de salud, de vivienda, en fin, de muchas otras cosas. Esa es la línea que los organismos hablan. ¿Qué países quizá están en esta línea? Bueno, pues muchas economías nórdicas que están en esta línea. Aquí siempre nosotros decimos pues que valga esta expresión coloquial, hay que comparar una manzana con otra manzana. Permítanme explicar que, bueno, hay un volumen menor de población en estos países, hay un sistema de protección social diferente, pero eso lo que nos deja a nosotros es pensar en las áreas de oportunidad que se tiene. Y si a nivel de plan de gobierno no se puede hacer algo diferente o se tiene una ruptura de tipo sexenal, sí hacemos desde el CEF una invitación para que las organizaciones analicen cómo están llevando este tema de protección social, analicen cómo están llevando el tema de compensaciones, a lo mejor ahí puede haber una medida porque lo que importa en este momento es ayudar a que la gente genere un ahorro o a que tenga posibilidad de una revisión médica puntual. Entonces, ¿cómo desde la empresa podemos impulsar eso? Pero no es una labor menor, hay que tener una muy buena asesoría entre la parte legal, entre la parte fiscal, para entender cómo se puede ayudar en estos casos. Entendemos que la reforma aprobada recientemente tiene el propósito de equilibrar los cartones para la clase trabajadora, pero no es el único elemento de la ecuación a considerar. Además están los rezagos históricos en este tema, en este enorme tema que es un tema que tendría que ser abordado integralmente, ¿no? Así es, Enrique. Y mira, dentro del análisis que se hace del sistema de pensiones, un sistema de pensiones que a lo largo de varias décadas ha tenido pues modificaciones y estas modificaciones se han dado en periodos de transición. También quizá cabría decir que no todo el análisis es negativo. Habla, por ejemplo, como un punto positivo de esta revisión, aunque no sea cada año, pero de una revisión por décadas, de entender cómo se puede hacer un ajuste. Creemos que aquí el problema es también cómo se concatenan las cosas, cómo se unen las cosas. Es esta cuestión con un salario que no avanza, lo mencionas bien, a partir de las nuevas leyes que se establecen, la idea es apoyar mucho más al trabajador.
Sin embargo, lo que observamos es que varias de estas leyes, pongo ejemplo en la ley que se incorpora de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo o la implementación de la ley del teletrabajo, a veces el tiempo que lleva la interpretación de la propia ley no nos permite pues tener un margen como de hacer acciones inmediatas para ayudar a la gente. En el caso de la ley del teletrabajo, por ejemplo, ¿qué pasa? Una de las obligaciones que tiene el patrón, además de garantizar la desconexión digital, es la parte de cómo hacer un pago proporcional en el servicio de electricidad y cómo hacer un pago completo en la parte de Internet. Hoy, por supuesto, las medianas empresas se están preguntando cómo pueden llegar a hacer esto sin ver perjudicados sus finanzas. Por supuesto que tiene que haber una corresponsabilidad, un apoyo por parte de la empresa, pero aquí es donde insistimos que tiene que haber un mayor trabajo de capacitación, de un cruce entre la Ley Federal del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las leyes fiscales, para entender cómo sale de esto. El tema de teletrabajo no es algo que estemos quizá abordando ahorita en pensiones, pero lo menciono como un ejemplo porque ahí sí las propias empresas están en un cabildo importante ahorita para ver con qué arrancan y con qué lo arrancan, porque pues no todo se puede al principio, hay que garantizar bienes de trabajo, hay que garantizar silla, computadora, impresora, todo este tipo de cosas que a lo mejor una empresa grande, por la estructura y por tener en el radar el esquema de home office, lo puede visualizar desde antes. Pero una mediana que está en estos temas, una pequeña que está en la reactivación económica, que está con el tema de recibiendo créditos ahorita del gobierno, y que son créditos que además después se tendrán que pagar, la gran incógnita es ¿cómo llego a un acuerdo? Porque eso es algo que no está estipulado en la ley y no suelen estar estipuladas estas cosas en la ley. ¿Cómo llego a un acuerdo de la mejor manera para poderle decir al trabajador, aquí van 300 pesos o aquí van 500 pesos? Con el sistema de jubilación es lo mismo. Yo te voy a soportar con esta parte para que puedas tener un poco más de retiro, pero ¿cómo nos hacemos corresponsables para que el dinero que yo te dé sepa que está siendo ocupado o te estimulo para que dentro del plan que tengas eso se vaya al ahorro? O sea, ahí los mecanismos de cómo nos organizamos es donde de repente la curva se nos viene un poco abajo. Y es donde desde el centro decimos que, bueno, al final no es una responsabilidad solo de las autoridades, hay mucho trabajo que hacer ahí, pero tiene que haber una corresponsabilidad mayor también por parte de la empresa para entender cómo dar esos apoyos. Caray, complicado el escenario, ¿no? Y más complicado con el dato que nos da Sibón, esto de proyectar que arriba del 60% de las empresas estarían dejando la formalidad para irse a la informalidad y evitar el costo de las prestaciones, va a afectar a muchísima gente en su posibilidad de ahorro, en su posibilidad de hacer crecer una pensión, etcétera. Finalmente hay un costo y bastante alto por lo que vemos. Yo quiero rescatar aquí, Ivonne, si me lo permites, una intervención que me parece muy interesante de Rogelio Alejandro Guasño Valenzuela, que es líder magisterial, y nos dice: el promedio de la tasa de retorno en las jubilaciones derivado de cuentas individuales hasta diciembre de 2020 era del 35%. Si bien es cierto, los salarios mínimos generales han aumentado nominalmente, en la realidad ya se pagaban esos salarios. El gran problema es con qué salario los registran en el Seguro Social. La última reforma a la ley del Seguro Social no resolvió el problema de las pensiones, ya que las cotizaciones se dan en base a una tabla que en el rango del 80% de los trabajadores, los patrones no aportan más. Esta es una visión en el tema. Y me parece muy interesante, Enrique, esa visión, porque tienes razón y solo quizá complementar que este tema justo de cómo se da de alta a los trabajadores, pues es uno de los temas que está moviendo mucho la propuesta que está en revisión de la ley de subcontratación o de la reforma a la subcontratación, porque precisamente tiene que ver con esta parte de cómo también se está inspeccionando. Y bueno, desde ahí tenemos nosotros un punto de vista quizá muy acotado, muy puntual, y que tiene que ver con que
se puede promover un nuevo esquema, se puede hablar de estas cosas, pero de fondo, mientras en el país no se haga cumplir la ley que ya existe, porque en la Ley Federal del Trabajo se habla claramente de que tiene que haber una vigilancia, una inspección y una sanción correspondiente a las empresas que subregistren o que den de alta, en fin, de manera diferente a sus trabajadores. Mientras eso que está en la ley no se cumpla, nuestra pregunta es, ¿cómo se podrá quedar planteada una ley de tal manera que se garantice que están los inspectores necesarios, que se harán las revisiones bajo ciertos patrones, que se cumplirá con las sanciones? Porque ahora mi pregunta sería, bueno, estamos escuchando a nivel de medios de muchas empresas que están diciendo, vamos a averiguar el caso, pero esto no es un tema de un año, es un tema que viene mucho más atrás y que tiene que ver no solo, insisto, con esta corresponsabilidad de las empresas, sino con que la propia Secretaría, empezando por ahí, pueda hacer valer lo que ya existe en la ley. Y insisto, aquí sí, pues nos meteríamos en muchos temas de cuántos inspectores hay en el país, por cómo se realizan las inspecciones, en fin, otras cosas. Pero no queremos quedarnos con este escenario quizá negativo, sino el decir que ahorita que se están dando estos cambios o estas propuestas de leyes, pues también hay áreas de oportunidad para tratar de hacer algo como empresas. Me surgen dos preguntas, dos visiones cuando nos aproximamos ya al fin de la charla. Podemos concluir entonces que por lo menos una o dos generaciones estarían perdiéndose en la posibilidad de mejorar su escenario de pensiones y que estamos frente a un proceso de transición que va a ser muy largo, más de lo deseable para quienes ya están viviendo este desafío. Y ¿cuál podría ser una conclusión? Pues mira, Enrique, sí, desafortunadamente hablamos, y esto es algo que nosotros también tenemos contemplado, cómo se llegan a dar, si se pierde una generación o si se llegan a dar los cambios. Entonces, para que esto pueda empezar a operar, digamos, de una manera diferente, pues claro, estamos pensando de un cambio de unos 15 años, al menos, ¿no? Modificaciones, que es lo que lleva las generaciones, ¿no? Estos cambios. ¿Cómo ponemos esto en un escenario, en una retrospectiva? Hay que ver, y esta puede ser una conclusión, un tema, cómo se está apoyando a las nuevas generaciones que están ingresando a los trabajos. Yo creo que algo también que representa una preocupación verdadera en el mercado es que muchos de estos egresados ni siquiera entienden muy bien de qué se trata un trabajo formal. No tienen en su referente que pueda haber una contratación formal, porque la salida, y esto claro, dependiendo de las carreras, eso lo tenemos también visto en el CEF, hay algunas carreras que son más proclives a la informalidad, desde el comienzo de la propia formalidad. Pero el punto es, ¿cómo vamos apoyando a esas personas? Y luego, a las personas que ya están saliendo, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, apoyar las personas que están? O sea, hemos visto, por ejemplo, el incremento de personas que están dándose de alta en la modalidad 40 para acelerar pagos, para poder en ese momento retirarse con un poco más dinero de lo que tenían pensado. Pero entonces aquí tenemos un margen, pues, de unos 4 o 5 años y hay que empezar a movernos como trabajadores. Entonces, hablar de que hay una generación perdida un poco dependerá desde qué perspectiva lo estemos viendo. Si lo hablamos de estas personas que están un poco saliendo, yo te diría, con los cambios que está o con lo que se está presentando en la pensión, sí es muy desafiante que los podamos ayudar rápido. Sí tenemos que pensar en ese margen al menos de 5 o 6 años, pero aquí la invitación a la gente es a que vea, pregunten qué régimen, cómo está dado de alta, qué se puede hacer, qué se puede cambiar. Yo creo que por eso hemos tenido también ese incremento en la modalidad 40, ¿no? Muchos trabajadores independientes también viendo cómo pueden cubrir con su propia parte y entonces acelerar a la parte del ahorro. Y para los jóvenes, pues sí nos llevaría, o sea, si estos jóvenes no están siendo contratados en el marco de protección social, ¿qué podemos esperar? Entonces, la conclusión aquí es
que pueda haber pues un incremento de trabajo en parte de las propias organizaciones, que haya un diálogo mucho más articulado que el que hoy existe, porque existe algo completamente desarticulado entre empresas, entre autoridades, para ver cómo se puede dar un estímulo, cómo se puede apoyar para que las empresas vayan cumpliendo con esta cuestión de dar más protección social, para que cubran con el incremento de la cuota patronal de alguna manera. O sea, aquí insisto que hay que concatenar adecuadamente el tema fiscal con el tema laboral. A veces cuando vienen estas modificaciones de ley, lo primero que pensamos es, híjole, como empresa nos va a meter en un papeleo legal, ¿no? Pero lo que pasa es que la parte fiscal en ese momento se dispara. Y yo ponía el ejemplo del teletrabajo. Hoy estamos viendo cómo se va a hacer deducible un recibo, porque pues claro, los trabajadores no van a poner su recibo de luz a nombre de la empresa. Se habla de un proceso de inspección, pero no dicen cómo va a ser ese proceso de inspección. No pueden llegar a tu casa para verificar cómo están los medidores, ¿no? Entonces, tiene que haber un diálogo un poco más articulado para que este margen de año del que estamos hablando pueda reducirse y pueda, insisto, la empresa cumplir con este tema de protección social. Y a veces, Enrique, quiero cerrar con esta conclusión. A veces, para que lleguemos a esa cuestión, desafortunadamente tenemos que ser obligados. Tenemos que ser obligados bajo un marco legal. Algo que se habla de este tema, insisto, tras del teletrabajo, porque son leyes que van muy en línea, muy presentadas más o menos con meses de diferencia, es que ¿es la ley que nos merecemos los mexicanos? ¿Es la ley que nos toca? Bueno, no sabría responderte si es la ley que nos merecemos. Es lo necesario para arrancar en un tema que ya es global, que está pasando en todo momento. Estamos trabajando desde hace muchos años algunas personas en home office y tiene que entrar en un marco legal. Pero cuando entra en un marco legal, se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues de repente es como decirle a la empresa, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a entrarle de manera casi obligada. Entonces, insisto, aquí es un tema de diálogo también, de entender, hay un diálogo muy desarticulado entre organizaciones, entre autoridades, y quien resulta perjudicado en esto, pues al final es el empleado. ¿Han tenido posibilidades de medir un eventual incremento en el registro de la modalidad 40 como una alternativa que está recurriendo, a la que está recurriendo mucha gente? ¿Lo han medido? Ya, estamos en proceso porque a través de comentarios, de asesorías que se solicitan, de las empresas, ¿no? Que además se acercan y también el propio centro de estudios está constituido por empleadores, por empresas. Entonces, a partir de ello vamos viendo cómo se da esta tendencia de incremento. Todavía no lo tenemos, digamos, en términos de métrica. Es algo que queremos medir, es algo que queremos dar seguimiento y que, por supuesto, compartiríamos con ustedes toda esta información. Por lo pronto es algo que detectamos de palabra, de voz de la propia persona, de decir, pues para cómo están las condiciones, para cómo está la reactivación económica, el desempleo, ahora sí que necesito visualizar. Y tengo 3 o 4 años o 5 años para meterle a la modalidad, yo subirle un poco más a lo que estoy dando, independiente con lo que me dé de alta la empresa. Pero fíjate cómo al final esto recae un poco en la persona, dialogado con la persona que lo está asesorando en términos, ¿no? Entonces, es por ahí por donde vemos. Estamos en ese tema de medición, pero la mayoría está diciendo, es que ya vimos que de veras está difícil. Y que el tema de salud y que el tema de esto, pues vámonos a una modalidad de esta naturaleza, o si yo soy un trabajador independiente y nunca tuve protección social, pero ahora quiero hacerlo, ¿cómo puedo inscribirme? Que esto es algo importante, para eso está la modalidad 40, pero hay otro tipo de modalidades donde puedes también tú estar dando esta aportación, y bueno, ahí es, digamos, un dinero que está, digamos, es la herramienta que tenemos como mucho más establecida para ello. Podemos ahorrar e invertir de muchas maneras, pero esta es la que conocemos vía autoridades. Por eso es tan importante la información, el que estemos como muy conectados en eso. Reitero, cerrando esto, no sé si es la que merecemos, porque el mercado de trabajo
vamos, ¿no? Parece que de repente estamos en un mercado de trabajo con un siglo XXI, con unas empresas del siglo XX y unas autoridades del siglo XIX. Permíteme que lo ponga yo en esto, ¿no? Como cuando se hace la relación de los trabajadores, pero pues de alguna manera se va avanzando en la necesidad, ha cambiado el propio mercado y las leyes de alguna manera tienen que ir respondiendo a eso. Por lo que veo, no hay más que de una, ahorrar, ya sea en la modalidad 40 que implica, es una forma de ahorro finalmente, para hacer crecer la pensión, y por la otra, para quienes están en el mercado informal de trabajo, el ahorro, algún mecanismo de ahorro, el mejor posible que le ajuste a la persona dependiendo de su circunstancia personal, ¿no? Sí, totalmente. Y me parece un momento oportuno también mencionar que esta posibilidad de ahorro, si nos enfocamos en este tema, pues también es una, un comportamiento individual. Es importante que nosotros tomemos esa rienda, sabemos la dificultad que implica por el tema familia, desempleo ahorita, no aumento de una manera de salario, ¿no? Todo lo que se ha estado hablando sobre el incremento, este, esta referencia que se tuvo en la Cámara de Diputados, esta aprobación que se tuvo entendiendo cuánto cuesta la canasta básica. Esto, todo es algo que por supuesto impacta, pero sí necesitamos trabajar en esa cultura del ahorro que dicho sea de paso, pues es diferente por generaciones, ¿no? Entre baby boomers y entre millennials y entre centennials no estamos dando quizá el mismo peso a las cosas y es importante también pensar que hoy están varias plataformas abiertas, gratuitas inclusive, dándonos algunos conocimientos de financieros para no financieros, donde hablamos del ahorro, donde qué pasa con las tarjetas de crédito, porque es importante no irte. Créeme que nosotros hemos escuchado la referencia de mucha gente que nos dice, por ejemplo, entendí que una reparadora de crédito no era lo que yo tenía que utilizar en este momento, tenía que haber utilizado esta otra por este otro tema. Y estamos viendo cartera vencida muy importante que no nos permite el ahorro, que no nos da, pero es una decisión muy, muy individual. Yo creo que aquí es importante que por ahí aprovechemos todavía el confinamiento para plataformas y para ver cómo podemos ahorrar. Porque el ahorro no solamente está en decir, quito 2 pesos de esto y lo dejo en mi colchón. El ahorro también significa pensar que si tengo 2 pesos extra, los puedo llevar a una herramienta de inversión y eso me puede dar la posibilidad de algo más. Es un juego aquí un poco más económico, algo que desafortunadamente no nos enseñan en las escuelas. No salimos con un curso de finanzas personales ni de búsqueda de trabajo muchas veces y tenemos que ir viendo qué herramientas se puede acoplar a nosotros y luego ir creciendo, creciendo, creciendo en esa herramienta hasta que podamos decir, tengo una capacidad de ahorro un poquito diferente a lo que ya me da mi trabajo o a lo que tengo a través de la figura del gobierno. Pero eso sí es un trabajo, digamos, es un tipo de conducta pues mucho más individual. Caray, toda una cultura. Ivonne, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido muy aleccionador, muy interesante. Espero que tengamos pronto la posibilidad de seguir discutiendo estos temas que son temas de fondo, de orden social. Y pues que no sea la última vez, Ivonne. Al contrario, un gusto platicar contigo, Enrique, con tu audiencia también. Un abrazo muy fuerte, a seguirnos cuidando y estamos en contacto próximamente. Por supuesto, muchas gracias, Ivonne. Buen día. Excelente tarde, gracias, buen día. Bueno, pues ahí tiene usted Ivonne Vargas. Qué interesante tema este, ¿eh? Complejo, complejo. Ya lo hemos escuchado, seguramente se ha vuelto un lugar común esto de decir que es un tema complejo, pero pues no le quita lo complejo, ¿eh? Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades para esta generación? Yo soy un hombre de 63 años y tendría que preguntarme, como todo mundo a esta edad, a los 60, incluso antes, y cómo me preparo para el retiro, ¿no? Y es ahí donde reside la falta de una cultura que no tenemos, por supuesto, que desde temprana edad, cuando ya nos preparamos para incorporarnos al mercado de trabajo, después de haber elegido una carrera, si es que tuvimos la posibilidad de cursar una carrera profesional, ¿cómo vamos a preparar nuestra salida?
Y regularmente, culturalmente no es un tema, no ha sido un tema, no está presente, no se ha vuelto una cultura que esté acompañada de una cultura financiera, de las finanzas personales, ¿no? Del tema de la planeación, de la economía personal y familiar. Entonces, qué difícil, qué complejo. Oiga, pues ya nos tenemos que ir, caray. Rogelio Alejandro Godiño dice, la preparación para el retiro debe iniciar a los 18, a los 25, tiene toda la razón. Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela evidentemente es alguien que debe tener resuelto ya ese tema porque organizado como es y además porque participa en un entorno donde ese sí es un tema, ¿no? El de la previsión social, sabe de lo que habla. Es un tema que debe anticiparse desde los 18, entre los 18 y los 25 años, tiene toda la razón. Y esos son los temas que no estamos resolviendo en sociedad, ¿eh? El tema de lo político puede ser hasta un tema coyuntural, pero los temas de fondo de orden social tienen que ver con esto, con calidad de vida para una generación que empieza su vida productiva y que debe ir pensando cómo la va a terminar, cómo se ve a sí mismo en 30 años, 35 años, ¿no? Y cómo quiere vivir, con qué calidad de vida, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, qué cosas, qué tema, ha sido interesante la plática con Ivonne Vargas. Oiga, yo aprovecho para preguntarle para ti, ¿qué valor tiene el agua? Este 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, Unidos por el Agua, te invitamos a la transmisión de conferencias gratuitas a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en Facebook. Un foro lleno de contenido e información relevante sobre el tema del vital líquido y su impacto para el futuro en nuestra región. Este 22 de marzo nos hace saber la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Dicho esto, solo me resta agradecer enormemente su acompañamiento para esta edición. Le reitero la invitación para que nos acompañe, si le es posible, en punto de la 1 de la tarde, en la segunda edición de AFN Político y algo más, para seguir platicando de estos y otros temas, más. Nos vemos en un rato más. Con permisito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y